Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por alejaros un ratito de las luces de Navidad, que sé que se está muy bien ahí fuera con ese calorcico. Gracias por venir al calor de los libros. Gracias a Fundación Ibercaja por acogernos hoy en este Salón Rioja, donde vamos a vivir una tarde muy especial. Una tarde muy especial. Especial porque es viernes. Siempre es especial el viernes, ¿verdad? Especial porque se presentan dos libros. Dos. Especial porque Cábula se yergue como un faro, como una referencia, como una guía de lo que pone ahí de los placeres minúsculos. Especiales, pero no como un eufemismo de feos. Se suele decir, no es feo, es especial. No, no lo decimos por eso. Pero este libro es especial también. Y especial es porque vamos a tratar de una porción de un tamaño que es más pequeño de lo pequeño, que es minúscula. Os voy a presentar a editora, autores, prologuista, ilustradores de estos dos libros que presentamos esta tarde. En primer lugar, Mary Sanz, que es la editora, fundadora de Cábula. Hola a todos. Filóloga inglesa, se ha dedicado siempre al mundo de la comunicación de la empresa, mujer, ¿cómo te gusta decir? Mujer orquesta, ¿no? Siempre en acción, Sí, como tiene que ser. ahí con brío. Eso es, eso es. El de al lado, el de la camiseta de Feos, tiene que ver con el libro, efectivamente. Sí. Es coautor de Feos, es Daniel Marco. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien. Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Es coautor de este libro junto a Ágata Buchiria. Buchiria. Luego nos hablarás de ella. Hoy no ha podido estar aquí con nosotros. Estudiaste Bellas Artes en el edificio de la Sí. Plaza de los Indios. Sí. Dejaste tanta huella que ya no ha habido nada más allí. Hubo una facultad de economía, pero se la llevaron también enseguida. Y ahí sigue. Estarán ahí tus papeles seguramente todavía flotando en el aire. A su lado, Francisco Salvador. ¿Cómo lo presento yo? De todas las personas que conozco en el mundo, es el que mejor se ríe. ¿Estáis de acuerdo, no? Y el que tiene el corazón más grande. Total. Yo pensé que para ver los corazones grandes se necesitaban máquinas que traspasaran los pulmones, los huesos, estas cosas. Pero no, para ver un corazón grande hay que ver a gente como Paco haciendo cosas. Entonces, hace cosas y dices, ¿qué corazón más grande tiene? Francisco Salvador. A su lado está Carmen Bueno, que es ilustradora de Minúscula, es arquitecta experta en restauración del patrimonio. Y Andrea Aguirre, bienvenida. Gracias. Bonaerense, madrileña, madrileña, bonaerense. ¿En qué orden lo ponemos? Da lo mismo. Da lo mismo. Pero no tenés mucho acento. No, porque vine de pequeñita. Ya, a vivir. ya. Pero un poco sí que se te pegará cuando estés cerca de alguien. Sí, Sí. evidentemente sí. Bueno, es licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, es pedagoga, es editora, es poeta y es un placer que estés aquí con nosotros Gracias. esta tarde. Gracias por acompañarnos. Pues hoy presentamos Feos, viaje al centro de la belleza subcutánea. Felicidades por el título del libro, porque encontrarnos la palabra feo en una portada, perdón, en una cubierta de un libro nos invita irremediablemente a abrirlo. ¿Sabéis por qué? Porque la belleza está en el interior. Sí. Felicidades también por el otro título, de Minúscula. Minúscula decía yo que es una porción muy pequeña, inabarcable, es lo pequeño de lo pequeño, entre otros significados. Y a mí me encanta porque esto es mágico, no tiene un límite en números, en gramos, en centímetros, en milímetros. Es como esa pizca de sal mágica que echáis nuestras madres al guisado para que quede clavado. Una pizca minúscula, ¿cuánto es eso? Ni idea, pero es mágico, minúscula. Aquí está el libro. Vamos a hablar de ellos y vamos a conocer el proceso creativo que nos ha traído esta tarde aquí para disfrutar, Mary, de una editorial que lleva a gala ese lema todavía, afortunadamente, ¿no? La pequeña editorial de los placeres minúsculos. Sí. Ahí seguís y vais a seguir, claro. Es que es la esencia de Cábula. ¿Cómo no? Claro. ¿Y eso cómo se hace? Pues mira, intentando traer
a la luz todas esas pequeñas cosas que en realidad nos alegran el corazón. Ahí estamos rodeados de intensidad, de rapidez, de vértigo, de estrés, pero en realidad, ¿qué son las cosas importantes para nosotros? Nosotros decimos que Cábula queremos que sea una editorial de calle con corazón. De calle porque fíjate, toda la gente que nos acompañáis hoy, ¿no? Sois en realidad los responsables de que esto siga avanzando y lo que queremos es que la literatura llegue a todos los rincones. Hay gente que escribe para las altas esferas, ¿no? Literarias, ¿no? Nosotros queremos que todo el mundo encuentre su lugar en Cábula, en las obras que hacemos. Y yo siempre digo, ¿no? en la poesía de Paco, que todos se pueden ver reflejados en sus versos. Habla de la vida, del amor, de la muerte, de estar en casa con su hija, abriendo el grifo y diciendo esto es la felicidad, ¿no? Esto es lo realmente importante. Entonces, lo que hacemos es traer a la gente pedacitos de nuestro corazón y que ellos se puedan encontrar en nuestras obras. Qué bien. El día que me llamaste me dijiste, vamos al Salón Rioja con un par. Digo, sí señora, con un par, claro que sí, como hay que ir a los sitios. Con un par de libros. Sí, eso es lo que luego me contaste y caí. ¿Por qué un par de libros? ¿Por qué 2 libros? ¿Por qué presentáis 2 libros? Pues sí que es cierto que no es lo habitual hacer una presentación aparte, concretamente de estas 2 obras que en apariencia son tan dispares, son tan diferentes, pero en realidad, ¿qué hacemos con minúscula y con feos? Hablamos de la belleza de las cosas. Utilizamos las palabras y las ilustraciones para hablar de belleza. Y es lo que hay aquí, aparte de estos grandes corazones, ¿no? Entonces nos pareció que podía ser muy bonito unir 2 obras aparentemente diferentes en una conversación, conocernos. Bueno, por ejemplo, además me ha servido también para que vengan hoy aquí. Andrea personalmente no la conocía, así que hemos hablado, ¿no? Pero unir 2 obras diferentes, pero que a la vez hablan de lo mismo y que podía ser una conversación más amena y que nos permitiera conocer un poco cómo trabajamos también. Hablando de conocer, Daniel, a ver, nos vas a hablar de Ágata, pero yo quiero que cuentes la historia de cómo os conocéis, porque es materialmente imposible que ahí arranque una relación y menos un libro que tenemos hoy aquí, Feos. Antes de presentar a este personaje, esta persona, quería que hablar que empezó todo con Mary, hablando de que ella le empezaron a interesar mis dibujos, mis feos. Queríamos enfocar al principio como viñeta gráfica, ¿no? De humor, y al final decidimos decirle feos, porque son feos. Pero después encontré a Ágata yo estaba dibujando una servilleta y me encontró en un aeropuerto. Anda ya. Sí. ¿En serio? Vio mi dibujo, o que dibujaba un feo en una servilleta, empezamos a hablar. Tú estabas ahí pintando Sí, en una servilleta. sí. ¿Cómo se te ocurre eso? Mira. Pues ya pone gracias por venir, pues no, déjalo. Y empezó se sentó a mi lado, lo vio y empezamos a hablar y le interesó el proyecto. Dijo, ¿por qué no le enfocamos no solo viñeta gráfica, sino ella aportaría texto, más bien texto biográfico, para hablar lo que decimos de la belleza a través de la fealdad, personajes únicos, intentar dibujarlos, yo los intento dibujar bien, aunque sean feos, y darles un enfoque diferente, ¿no? Y entonces por eso el libro tiene la mezcla de viñeta gráfica y textos biográficos. Pero eso sí, ella dejó bien claro que quería salir bajo un seudónimo, y ese seudónimo es Ágata Buquiria. Sí, además, a mí me hace mucha gracia porque es de las personas, bueno, iba a decir, de las personas más tímidas que conozco, que no la conozco, o sea, porque nunca he estado con ella en persona. Pero sin embargo, se atrevió a acercarse a Dani y le llamó tanto la atención los dibujos que hacía, y eso es un poco también la magia, ¿no? Y cómo hemos llegado hasta aquí con este libro, que nos ha costado además. Ha sido un parto, Sí. ¿verdad? Largo, que teníamos muchas ideas, no sabíamos cómo enfocarlo. Sabíamos que queríamos tener un universo de feos, porque es que de verdad, ya los veréis, son personajes tan feos como entrañables. O sea, es una mezcla ideal. Y así que se acercara a Ágata y luego ser capaces de llevarlo a cabo hasta este extremo, pues la verdad que es bastante increíble y estamos muy felices. Por eso, disculpadla porque no le gusta, aparte de que vive muy lejos, pero lo público le aterra un poco. Qué curioso esa forma de empezar, ¿no? Y luego, ¿cómo acoges el reto? Pintar feo, reunirlo, mezclarlo con textos. Pues en principio, como yo dibujaba mis feos, pero nunca, o sea, al principio estaba un poco, yo como ilustrador profesional, claro, empecé, me lo dibujaba para mí. O
sea, empezar para trabajar por una editorial ya empezó a ser ya más, no sé, más responsable, ¿no? ¿En serio, Sí, sí, sí. No, y después me empecé a familiarizar con estos feos, empecé a dibujarlos bien, no sé. Ya parecía un universo propio para mí. Empezaba a decir, se podía hacer esto, se puede hacer lo otro. Y no sé, fue surgiendo, después ya de un año y medio o dos, mira, ha surgido esto. Ya participaste en el anterior poemario de Francisco Salvador, una de las ilustraciones. Ayúdame a presentar a Paco. Pues como bien has dicho, Paco tiene un corazón enorme y también ha dicho Mary que Paco hace una poesía como para la gente, pensando en su hija también, ¿no? Lo que le puede dejar para un futuro. Habla de la muerte, de la ciudad, de la lluvia, no sé, del día a día. Y yo que no soy tampoco de poesía en general, ya le digo, es como más auténtico, más cercano, como le digo yo. Y no sé, es genial. ¿Qué es minúscula, Paco? Bueno, antes que, bueno, me echaré a llorar. Entonces intentaré apuntar a la pared. Entonces, si apunto a la pared y os doy las gracias, porque vea donde vea aquí, vea personas maravillosas. Entonces, dejadme que os dé las gracias por venir. Voy a intentarlo. Va. Minúscula es el montón de cicatrices, barros, basura que sacamos afuera en procesos de dolor y que acaban haciendo que la alegría nazca. Y eso solo sale con personas en la dedicatoria del libro. Digo algo que para mí es muy importante. Hay muchas personas que me conocéis aquí que habéis estado en caminos que iban directos al precipicio. Y todas las personas me iban diciendo, allí te vas a caer y te vas a dar bien. Aquí decimos cuidado, cuidado. Cuidado. Y entonces, esas personas que saben que te vas a caer, que te la vas a dar, y que de ti no va a quedar nada más que despojos, pero se quedan, sabiendo que la derrota es segura, aquí estáis un montón de esas personas, que son las que aparecen cuando desaparecen muchas, pero se quedan las buenas. Entonces el libro está lleno de las historias de las personas que amo. Wow. ¿Cómo ha sido trabajar con Carmen y Andrea? Bueno, pues hoy he conocido a Andrea. Es verdad que es la prologuista del libro. Es la prologuista del libro. Ahora contaremos eso. Ahora lo contaremos. Con Carmen, coautora del libro, tiene unas ilustraciones que ya las habréis visto de una belleza que no merecen las poesías que escribo. Simplemente fue en una conversación casi de metro, ¿verdad? De, oye, me gustaría Lisboa, que tiene una simbología que no vamos a alargarnos aquí mucho, ¿no? Por eso en la portada, en la cubierta, viene encima de cábula un tranvía lisboeta que dibujó mi hija. Y entonces era Lisboa, 4 o 5 cosas, y dijo Carmen, vale, y las poesías. Y cuando nos pasó las poesías, me pasó lo mismo que cuando nos pasó a Andrea el prólogo. Bueno, ya veis que soy bastante lloricas, ¿no? Entonces me eché a llorar porque dije, ¿y esta belleza? ¿Esta belleza? Y sobre todo en dos personas que me conocían. Con Carmen nos habíamos visto 2 veces y Andrea no me conocía. Entonces es muy curioso leer y ver arte que está relacionado con lo que tú eres y que te parece que es, bueno, desde luego que es muchísimo mejor que lo que yo podría haber hecho nunca. Mary, el transporte público es un filón para crear. Hombre, El transporte, el metro, ¿no? En Lisboa, en el aeropuerto. Madre sí, mía. la inspiración está en cualquier lugar, solo hay que cogerla. Carmen, por alusiones, ¿cómo ha sido el proceso? Es verdad que en esa pequeña conversación en la que Paco, fui yo quien me tenía que ir corriendo porque me tocaba bajar, me dio unas pautas muy cortas y después leí el libro y llegué a una conclusión. Y es que el libro, los poemas, es un recopilatorio de equilibrio, del amor y la búsqueda. Porque el amor es búsqueda y muchas veces se está cerca o se está lejos.
Y cuando tú compartes el amor con alguien, a veces tú lo vives de una manera muy vibrante, el otro no, y viceversa. Entonces decidí jugar un poco con la cercanía, la lejanía, pero siempre con un mismo fondo y teniendo siempre presente algo concreto, que en este caso es el sol, que sale muchas veces en los poemas. Y como el escenario, aunque Paco me habló mucho de Lisboa y de Portugal, me pareció que tenía que ser más abstracto porque en realidad la escena es más interior, es todo el rato habla sobre lo que uno siente. Entonces por eso es tan geométrico y habla de una plaza y sobre todo para mí es equilibrio. Qué bien. Andrea, voy a contar algo al público. Cuando lea Minúscula, cuando lea tu prólogo, vais a ver que da datos, da una impresión, muestras a un Paco que los que lo conocéis os vais a sentir identificados, ¿no? Y tú no lo conocías. No, ¿Cómo no has lo hecho eso conocía. para dar en el clavo? Había hablado con él por teléfono, que bueno, que ya eso es un acercamiento, había visto ya pues muchas facetas de él a través Pero del si no le teléfono. gusta hablar por teléfono, no hablar Pero- nada. Me gusta hablar en Pero general. claro, había que hablar porque había que concretar un poco cómo Es un iba a tipo ser muy aburrido. el prólogo. Que va, para nada. Pero sí, al principio yo tenía un poquito de vértigo, ¿no? Porque hacer un prólogo para una persona que está ilusionada con ese prólogo y no lo conoces, pues a ver si le va a gustar, no le va a gustar, lo voy a hacer bien. Pero yo creo que en este caso ha sido, además de una experiencia preciosa, ha sido una ventaja no conocerlo, porque realmente he podido trabajar directamente con los poemas, sin el sesgo de haber hablado nada con él, ni que me haya comentado nada, con lo cual el prólogo es totalmente auténtico. Es decir, es una experiencia lectora de cero, de no conocer a esa persona. Todo lo que digo en el prólogo está basado únicamente en la lectura de sus poemas, con lo cual yo creo que pues he desarrollado ahí pues toda una poética de Paco, que no es lo que él me haya contado ni nadie me haya contado, sino lo que se extrae de una lectura y lo que creo que también los demás podrán extraer de la lectura, porque me he dado cuenta además de que se puede conocer a Francisco Salvador a través de sus poemas, porque son muy transparentes, muy auténticos, y creo que es una cosa que también digo en el prólogo, ¿no? Que hay toda esa autenticidad ya se trasluce ahí en esos poemas, y yo creo que por eso también esa belleza, ¿no? Bueno, todos lo llamamos Paco, espero que los papás que están por ahí no se nos enfaden. Hicieron el esfuerzo de llamarle Francisco, pero todos le llamamos Paco. Dani, ¿querías apuntar algo? Sí, porque ahora que habla del prólogo, yo he de decir que el prólogo de mi libro es de Alfonso Zapico, que no ha podido estar aquí, vive en Francia, y es dibujante de cómic. Y es un caso parecido al de Andrea, porque le enviamos como un borrador, ¿vale? No estaba acabado, captó la idea, ha hecho un prólogo que no sobra ni una palabra, y aparte que es eso, captó la idea de nuestro mensaje, ¿no? Un poco de la belleza, o sea, la fealdad visto desde la belleza. Y es que lo transmite también el prólogo, que por eso lo quería decir. Sí, no, la Yo, verdad es que- si me permites un inciso, en estos casos no es el mérito del prologuista, sino de los autores que realmente han sabido transmitir lo que querían transmitir. Entonces no es que los prologuistas demos en el clavo, es que los autores dais en el clavo. Pero yo creo que son las dos cosas, ¿verdad? Porque yo, como parte, entre comillas, externa, ¿no? a las obras, yo hablaba con los dos, digo, ¿cómo es posible que dos personas, los dos prologuistas, ¿no? Andrea o Zapico, en el caso de Feos, digo, pero ¿en serio no os conocen? O este prólogo, este texto que está tan bellamente escrito, sale de una persona que no os conoce, que solo tiene una conversación con vosotros. En el caso de Andrea, llamé a Paco, en cuanto lo leí, digo, Paco, ¿conoces a Andrea? Porque es que en el prólogo veo a Paco. Y en el caso de Feos, es que ha cogido, ha sabido extraer la esencia totalmente de lo que queríamos transmitir. Que incluso nos reíamos porque dijimos, a nosotros nos cuesta explicarlo también como lo ha hecho el propio Zapico, ¿no? Y es una maravilla el conseguir. La verdad que para nosotros es muy importante todas las piezas de la obra, no solo el contenido, por supuesto, ¿no? Pero el que quiera formar parte de la obra, desde los materiales, por supuesto las ilustraciones, los prólogos, tiene que ser que haga un bonito paquete, ¿no? Que sea el paquete perfecto. Envoltorio, ¿no? Sí.
Carmen, casi suelen preguntarle a veces a los músicos, ¿no? ¿Cómo es antes la música, la letra? ¿Cómo se le pone esta música a esta letra o al revés? En el caso de este libro, ¿cómo pones ese brillo, ese dibujo a esa letra, a esos poemas? ¿Qué destacarías de Minúscula? ¿Qué te hizo a ti? Nombrabas el sol como un elemento que predomina. Para mí es muy importante que haya una unidad en toda la obra. Entonces, igual que los poemas estaban marcados uno detrás de otro, son muy equilibrados, se nota mucho que están contando cosas muy parecidas, pero también hablan de otras muy complejas. Entonces, quería que hubiera un fondo muy neutro, muy parecido en todas, y que para poder hablar de esa cercanía o lejanía que significa muchas veces y representa el amor, decidí utilizar pájaros que mostraban distancia, pero también hablan de la libertad. Entonces, con esas 4 pautas, lo que quería, empecé a hacer varios dibujos a la vez, no empecé por uno, después el segundo no, a la vez hice varios y según lo que iba leyendo me iba marcando el paso del siguiente. Entonces, sobre todo, quería hacer un discurso, porque me parece que la gracia de un libro, igual que tú cuando los textos son todos con el mismo formato, con las mismas entradas, pues creo que las ilustraciones también tienen que formar un conjunto, y por eso decidí sacar todo el rato, como para mí casi todo el rato habla del amor y de las relaciones interpersonales, siempre aparece personificado en una pareja o en esos pájaros que también representan lo mismo. Dani, hemos dicho feos, estamos todo el rato hablando de feos, pero hay un juego ahí con la belleza que quiero que nos expliques en realidad, ¿no? Belleza subcutánea, decía lo de la belleza esté en el interior, esa frase tan hecha, ¿no? Explícanos un poco cómo es ese juego. Pues la verdad es que creo que se entiende aún más con los textos bibliográficos, porque solo con el humor gráfico creo que no se entendería, aunque ya digo que yo siempre intento dibujarlos bien, ¿no? Pero todo el conjunto ha quedado bien que se entienda, ¿no? Un poco historia, un poco de la fealdad, y es como un poco así la belleza del interior también. Aparte de ser feos por fuera, tienen una personalidad. Bueno, les hemos querido dar como una... La gente lo dice, no es que yo también... Dicen que son únicos, que tienen profundidad o que tienen... ¿Tú cuando ves guapos tienes como la necesidad de pintarlos feos? No. Es que ahora ya con un folio... ¿A qué guapo pintarías feo? No, es que no, aparte que no hago caricaturas, o sea, a mí a veces me dicen, hazme un feo. No, me gusta crear feos, no hago caricaturas. Entonces, a veces voy por la calle y me puedo quedar con una buena cara, ¿no? Mira, este le podría... Pero Tiene un feo bueno. Pero al final me salen ya en un folio en blanco, a veces me lo imagino ya en el folio, o hago así un trazo y ya me salen feo. No sé. Bueno, es espectacular verlo en acción. O sea, puede hacerte en un momento, bueno, en un momento tampoco, no le voy a quitar mérito ni mucho menos, pero tiene una capacidad brillante de inventarse feos. También había una Esto- evolución, ¿eh? Porque claro, al principio no era tantos feos que hago, pero al final ya me salen... Sí, pero ahora que hemos estado en varios eventos, ¿verdad? Sí. Cada feo que hacías era más feo y más apoteósico, ¿no? En serio. Pero el otro día estuvimos en un evento y me acompañó Dani, estaba ahí haciendo feos, si alguien quería un feo, ¿no? Feo que hacía, feo que vendíamos. O Y decía- la gente y teníamos miraba, un montón hechos y decía, no, ese que has hecho, ese para mí, lo adopto. Y decían, adopta un feo y se lo llevaban, ¿no? Entonces es una pasada cómo ha ido evolucionando también a lo largo de este tiempo, que desde el principio la técnica era brutal, pero la soltura y esa capacidad tuya creativa es que me fascina para crear tanta diversidad. Tú eres consciente de que no nos escucha nadie, ¿no? Ahora. Que cuando vemos un feo no podemos quitar la mirada. Es como un accidente. Tú eres consciente de eso. Que tenemos ahí como la necesidad de pensar, qué feo, qué cosa más fea, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte que también en el libro hace gracia, ahora que dices eso, en la mitad del libro, ahí donde te pone, son 2 folios, y pone ¿dónde está el guapo? Hay un guapo. ¿Dónde está Wally, no? Y el guapo soy yo, me dibujo a mí. Bueno, es igual, ya Sí, sí, no. Además te has ido a poner en el sitio... se ve que soy yo, quiero decir. Es que ser guapo, es verdad. Claro. Pero tardé poco en hacer, o sea, empecé a hacer feos ahí todos amontonados, y no sé, me hacía gracia. Ya. Lo define ahí, yo creo, bastante. O sea, la gente, como si fueses un cómico, te dice, hazme un feo. Sí, pero es lo que Pues digo haz una cosa, vete sin pagar, haz un feo.
No hagas el dibujo, pero puedes hacer el feo. Te pedí antes que nos presentaras Sí. a Paco, voy a hacer ahora lo contrario. Vale. Que nos hables algo de Dani, cómo os conocéis y cómo colaboráis en tu anterior libro y bueno, qué ha supuesto ver el trabajo que deja para Feos. Paco. Bueno, a Dani lo conozco hace muchos años. Cualquier persona que lo conozca sabe que es una persona bondadosa, generosa. Es una persona que siempre está ahí y que no le gusta hacer fuegos artificiales con esa bondad. Entonces soy especialmente devoto de la bondad de Dani. Y a Dani lo conocí porque como es una persona maravillosa, tiene amigas maravillosas. ¿Y quién era su amiga maravillosa? Mi hermana. ¿Dónde está mi hermana hablando de seres maravillosos? Ahí. Creía La que que se se iba a tapa. hablar de ti, ¿eh? Bueno, entonces los conocí por eso. Son íntimos amigos y hace un montón de años que nos conocemos y admiramos a Dani. Y siempre le motivamos a decir, jo, es que el mundo tiene que conocerte porque tiene un universo muy particular y a mí me encanta. Y desde luego que estuvo presente en el primer libro y estará en más cosas que hago. Siempre me define como el sensei. Sensei. Bueno, enseguida vamos a pedir vuestra participación. Querréis hacer miles de preguntas y hasta las 10 de la noche creo que podemos tener un ratito de debate. Tendremos unos minutos enseguida. Voy a aprovechar para pedir un micrófono inalámbrico que creo que tendremos por ahí para poder utilizarlo. Vamos a ir terminando, pero Meri, no paráis. Dime. Seguís, hablanos de proyectos, estáis en marcha con una joven editorial que a nosotros nos proporciona placeres minúsculos, pero a vosotros os proporciona muchísimas satisfacciones. Total. ¿En qué estáis ahora? Pues a ver, en menos de lo que querríamos, ¿no? Pero la verdad que sí que intentamos ser realistas, somos pequeñitos, como has dicho, ¿no? Acabamos de empezar, somos un bebé en el mundo literario y estamos con varios proyectos en marcha. Lo que queremos trabajar es la poesía, ya tenemos 3 libros de poesía publicados. Arrancamos ahora con la colección Fiera, que se llama Fiera, la colección de obra gráfica. Y colección Augurio, que sacaremos, espero, pronto. Llevamos, como con Feos, llevábamos año y medio diciendo, pronto saldrán Feos, pues nos ha costado año y medio. Pues con la colección de novela negra lo mismo, llevamos 2 años diciendo, enseguida va a salir la primera novela negra. La tenemos, os lo prometo, pero espero que la podamos sacar para marzo o así, febrero o marzo, ya veremos. La idea es sacarla un poquito antes del día del libro y la estamos perfeccionando, ¿no? Entonces, por la parte de novela negra, también vamos a seguir con la poesía, por supuesto. Como decíamos, que habían... yo conocí a Dani por Paco, por la colaboración que tuvimos en el primer libro, que hizo una de las ilustraciones de una de sus poesías. Ahora hemos arrancado con Feos y ahora nos gustaría volver a esa colaboración entre Paco y Dani. Estamos trabajando una serie de cuentos oscuros. Ahí lo dejo. Ya veremos en qué se traduce y cuándo sale. Es un proceso pues, que nos va a llevar un tiempo. Con Feos tenemos 1 millón de ideas, queremos que sea una colección. El material. Sí, tenemos pues eso, como diferentes líneas de trabajo. Por otra parte, también estamos trabajando, pero esto es un proyecto, es ambicioso, pero lo queremos sacar porque nos gusta mucho. Es una trilogía de uno de los, decían que es el mejor prosista de la generación del 27. Y estamos ahí trabajando con varias personas para hacer desde diferentes puntos de vista, traer esa persona que al final tampoco tuvo pues, la repercusión que por lo que se ha hablado después de él tendría que tener, y queremos rescatarlo con 3 autores para hablar de él desde pues, de su contexto, su pensamiento, la literatura y el arte. Estaba muy relacionado con el arte, porque el arte para Cábula es muy importante, ¿no? Queremos también que el arte tenga su presencia. Como podéis ver, pues los libros o están ilustrados o las cubiertas también tienen su pieza artística. Y bueno, esta es una figura, Harnés, ¿no? que tenía una vinculación con el entorno artístico de la época y bueno, estamos trabajando en ello. A ver, no hay fecha porque si he dicho vamos a salir con novela negra y hemos tardado 2 años y no lo hemos sacado, pues no sé, pero ahí estamos. Es un objetivo que tenemos claro. Y hay algo más, pero ahora me quedo en blanco, la verdad. Bueno, pues sorpresa, igual de la hoja en blanco nace También, algo. sí que es cierto que tenemos varios manuscritos por
por revisar. Sí. Hay cosas muy bonitas. Es difícil porque hay mucho material, hay mucho proyecto precioso para sacar, pero pues somos los que somos, tenemos las manos que tenemos y los recursos, entonces pues hay que priorizar y eso sí, poniendo todo el corazón en lo que seleccionemos, será más o será menos, pero os garantizamos que por lo menos intentaremos que sea lo más bonito posible. Andrea Aguirre, ¿puedo pedirte, por favor, que leas un poquito de Minúscula? Sí, por supuesto. ¿Qué vas a elegir? Pues mira, voy a leer el poema que da título al libro, precisamente. Muy bien. Me voy a poner las gafas porque, bueno, ya tiene una edad y... Yo pensé que era coquetería, pero bueno, Minúscula. pues, por supuesto se titula Minúscula. Llevo un rato buscándote sin brújula y creo que ya sé cómo encontrarte. Si cierro los ojos, abro la mirada. Ahí estás, minúscula sonrisa que quiere ser mayúscula alegría. Puedo verte bien porque, como yo, llevas demasiado tiempo viviendo en las angostas lindes de tu alma. Gracias, Andrea. Gracias. Voy a pedir el inalámbrico porque tenemos una sorpresa más. Vamos a leer algo más de este libro Minúscula, pero se lo voy a pedir, con el permiso del padre, se lo voy a pedir a Noa Salvador, por favor. ¿Puedes salir y nos lees? ¿Quieres ponerte aquí? ¿Estarás cómoda aquí? ¿Sí? ¿Cuál vas a leer? Estirpe, porque representa a la persona más optimista que... A ver, voy a encenderlo. Sí. Estirpe, porque representa... A la persona más optimista que he conocido nunca, mi padre. Sí, también es zaragocista. También. Sí. Lo hemos encendido, yo... Hola, hola. Ahora sí. Yo te sujeto. Adelante. Estirpe. No recordar el último día, todo ese tiempo desaprovechado, porque a veces pierdes algún año por ganar una vida. Querré un funeral en mi desmemoria, para que olviden todo lo que fui y solo recuerden algo que hice. Hacerte reír con voces calladas, las que se descolgaban de mis ojos para romperse en tus carcajadas. Así que, si te piden epitafio, di en nombre de tu padre estas palabras. He malgastado horas, días y años, pero dejo una estirpe de alegría que remendará todas las tristezas. Mira, vamos a abrir enseguida una ronda de preguntas. Y yo te pregunto, ¿quieres abrirla tú? ¿Sí? ¿A quién le... Sorpréndenos. ¿A quién le quieres hacer la pregunta? A mi padre. Vaya. Eso no lo podíamos sospechar. Todo Vale. tuyo. Vale, entonces, ¿consideras que es lo mismo escribir poesía con ser poeta? O sea, y... Vaya pregunta. Habíamos dicho que empezaríamos con una fácil, ¿no? Vale. Vamos a hacer como en la radio o en la tele. ¿Quieres escuchar la respuesta en el sitio? Vale. Sí. Gracias. Un aplauso para Noa, por favor. Gracias. Bueno, pues no es lo mismo escribir poesía que ser poeta. De hecho, cualquiera que haya leído alguno de los dos libros, yo digo que no soy poeta y lo digo de verdad. Para mí ser poeta es una cosa, es algo a lo que difícilmente una persona como yo puede aspirar. Y lo que pienso es que hay muchas personas en esta sala que son poetas sin haber escrito un solo verso. Porque para mí ser poeta es trabajar en un supermercado por el salario mínimo de lunes a sábado, teniendo 3 hijos en casa, siendo una madre soltera o un padre en solitario, y levantarte por la mañana sabiendo que va a ser así tu vida 30 años y que tus hijos desayunen sonriendo. Entonces, esa gente, esas personas, son las auténticas poetas. Entonces, el hecho de escribir poesía, que es algo estético, aunque detrás lleve ética, pero es algo estético, son, pues como decía, ya sabes que a tu padre le gusta mucho Borges, pues las palabras son pura estética. Entonces, detrás de esa estética
viene una realidad que es la realidad más bonita posible y que son las personas que sueñan con esa realidad. Y esa realidad es la que está detrás de los ojos de las personas y hay que saber verla. Y las personas que tu padre ha conocido en la vida, que mejor saben mirar detrás de los ojos, que hay muchas aquí. Un aplauso para mis padres, por favor. Gigantesco, gigantesco. Tíos, familia que estáis aquí, espectaculares. No han escrito un solo verso, pero son más poetas que nadie. Vaya preguntitas que hace Noa, ¿eh? Hombre. Madre mía. El padre también Sí, se las ha trae. sido mucho riesgo eso. ¿Queréis hacer alguna pregunta desde el público? Es vuestro turno. ¿No, otra vez? ¿Sí? No, Miguelito. No me digas. pero Miguelito quiere hacer una pregunta también. ¿Alguien de...? ahí por allí, ¿no? Levantad la mano, ¿eh? Sí, sí. Miguel, ¿tú quieres preguntar? pero- Cielo. Sí. Pues venga. Venga, adelante. Ah, sí. Adelante. Padres. ¿Quiénes son mis padres? Mira, ahí está mi madre, levanta la mano mamá. Mira, esa belleza, Se llama Ana. Ana. Y Francisco está por ahí. Mira, ahí está. Ahí. Muy bien. Es que claro, hablando así de ellos, nos querías tener localizados. Gracias, Miguel. Sí, señor. Curiosidad. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Ahí, en la tercera fila. Hola, buenas. Te iba a preguntar si notas evolución en tu escritura de poemas a lo largo del tiempo y cómo la sientes. Pues, a ver, evolución, ya sabes que como soy tan exigente, pues no he notado mucha mejora. La verdad, no he notado mucha mejora. Lo que sí que noto es que ya sabes que nadie escribe poesía como un oficinista de la literatura. No te pones a las 8, venga, voy a ver qué sale, ¿no? Sino que estás caminando, paseando, duchándote y dices, ahí va, y la poesía te asalta, ¿no? Entonces sí que he notado que en los 2 o 3 últimos años me asalta con más frecuencia. Lo que no quiere decir que esté contento con lo que escribo, pero sí que la evolución que he notado es que me viene más fluido ese asalto. Es decir, yo te digo que su nivel de autoexigencia igual no publicaríamos, ¿vale? Pero bueno. Tenemos a Juan Márquez, Sí. que es el que decide y dice esta. Porque si no, probablemente, bueno, y sin él probablemente, sin una persona como Juan Márquez, que además aquí lo conocemos todas las personas que estamos aquí arriba, yo no habría publicado nunca. ¿Alguna pregunta más? ¿Desde el público? No, ¿tú querías hacer otra? Pero bueno, ¿Nos arriesgamos o qué? esto es un escándalo. Venga, Venga. A ver. Ahí va el micro. anda. Vale, esta es Adelante. para Dani. Bien. Ha hecho su padre. Ahora hago yo. Te toca. ¿Quieres un poco de agua? No. Vale, igual que puedes dibujar un guapo feo, puedes dibujar un feo guapo. Es que es lo que intento, o sea, cuando hago un feo, intento dibujarlo bien, o sea, por eso decimos de que sea feo, pero que haga gracia, no sé, que esté bien dibujado, no voy a hacer un ojo aquí, o lo podía hacer, pero la intención es hacerlo bien. Y cada uno lo puede ver guapo, a lo mejor yo lo veo feo y otro lo ve guapo. Vale. ¿Os animáis? ¿Alguna más? Sí. El caballero en la primera fila. Enseguida te llevamos. Entre padres anda el juego. Buenas tardes. Padre, comporta- Primero, dar las gracias a todos, empezando por el moderador, que Gracias. su voz tantos años familiar en mi casa Gracias. y hoy lo conozco en persona. Muy amable. Siempre su voz ha sido en mi familia No, usted más. muy reconocido. De verdad. Más preguntas que se me ocurrirían, pero quiero hacer una reflexión. Primero, que en los tiempos que vivimos y que la palabra euro no haya salido es importante. Segundo, que dentro de tanta fealdad que hay en los telediarios, que sea una fealdad bonita la que aparezca hoy es importante. Respecto a Paco, se lo dije, su segunda novela, su segunda edición de poesía ha dado un salto importante. Sí, ¿eh? Yo sé que los principios son siempre peleagudos y así como en la primera
lo felicité por Por lo que compromiso. tocaba, pero en esta segunda, de verdad, lo felicité en personal. Lo he leído mucho más que la primera y todos avanzamos en el camino. Las personas que ya peinamos muchas canas, pues a veces la emoción de la cultura puede más que los intereses climatísticos. Y por eso os quiero dar a todos las gracias, especialmente a Mary. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Mucha emoción tenemos aquí, Mary. Eso es muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Mi padre es mucho padre, ¿eh? Ojo, aquí hablamos de corazones gigantes. No lo Ese dudo. señor, un poco averiadito, ¿verdad? Pero el más grande de la sala. Gracias, papá. Te quiero, ¿eh? Y la pregunta sorpresa, esa que nos esperan los autores, esa que estáis guardando para el final y que va a sacar la verdad. ¿Alguna más? Bueno, pues vamos a ir cerrando. Yo tengo Mary. una pregunta. Ay, madre. Por favor. Para Mary. A ¿En qué ver. momento decidiste que querías crear una editorial? Qué bonita pregunta. Es, Pues- es pregunta, seguro. ¿En qué momento, en qué momento quisiste crear una editorial? Pregunta. Es pregunta. De acuerdo. Bueno, pues Es pregunta. Tú has preguntado, yo te contesto. Es gracioso porque varias personas me lo han preguntado. Y digo, ay, Mary, qué maravilla, es un sueño cumplido. Y les doy un disgusto porque les digo, no, o sea, nunca en la vida me había planteado el montar una editorial. De hecho, hace unos meses, esto es una anécdota que es que me hizo mucha gracia. Me encontré, bueno, tenía en casa una clásica caja que te llevas de casa de tus padres que dices, esto lo revisaré y lo tiraré o lo guardaré. Pues hace unos meses abrí esa caja y estaban mis notas del cole, las notas del cole, los clásicos test psicotécnicos estos que te hacen EGB, ¿vale? Bueno, aquí somos la mayoría de EGB. En octavo de EGB, el psicólogo, ¿no? Pues saber tu orientación, hacia dónde vas a ir profesionalmente y tal. A mí siempre me han encantado los idiomas. Yo soy más de humanidades, pero sobre todo los idiomas es lo que me... Por eso estudié filología inglesa. La literatura también, pero la pata lingüística está más presente en mí, ¿no? Y, oye, ¿qué cojo? Digo, ¿qué pone aquí en el informe este del psicólogo? Y me dice, tu profesión ideal por tu perfil y tus habilidades y tus capacidades es editorialista. Toma. Y lo leo y yo, pues no sabría ni lo que era eso en esa época, ¿no? Y me pareció muy curioso que ahora, que nunca me había planteado ser editora o montar una editorial, pues he de decir, a ver, la vena emprendedora siempre ha estado allí. Lo que pasa es que siempre he emprendido en proyectos de otros. Siempre me ha gustado participar en proyectos en los que he creído y ayudarles a hacerlos crecer, pues, aportar, ¿no? Todo lo que pudiera, como si fuera mi proyecto. Y a Paco lo conocí hace 10 años. Yo estaba con un proyecto de emprendimiento social. Pachi Torres, si estás por aquí, manifiéstate, te adoro. Ahí está. Pues con ese hombre pues montamos un proyecto de emprendimiento social súper bonito, era un centro de incubación de empresas y allí conocí a Paco, que él estaba con su propio proyecto. Bueno, nos cruzábamos, hola, hola, tin, tin. Bueno, y a los años ya cada uno se fue, me estoy enrollando mucho, pero bueno, perdonadme, cuento la anécdota. Y a los años nos cruzamos en un paso de, bueno, de hecho, el de aquí de cruzar aquí al patio de la Infanta, fíjate, qué aquí cosas. al lado. Aquí. Años después nos encontramos en el 2019. Hombre, Paco, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Bueno, nos dimos los teléfonos, hay que tomar un café, nunca hemos tomado ese café. Empezamos a hablar y empezó al tiempo a mandarme poesías. Digo, pero Paco, ¿qué es esto? ¿Que me mandas poesías? No, que es que escribo. Digo, oh, bueno, total, que me empezó a mandar cosas. Conocí a Dani, ilustradores, otros escritores. Y yo soy una persona de hacer. Y ellos son creativos, pero yo soy activa, ¿no? Y entonces un día les dije, pero tenéis aquí unas maravillas en los cajones. Llevamos 1 año y medio hablando de poesías, que si las páginas de la novela, que mira qué ilustración, qué tal. Digo, ¿habéis pensado hacer algo con esto? Hombre, sí, me gustaría, tal cual. Digo, bueno, te gustaría. ¿Dónde querrías presentar si tuvieras un libro? Hombre, lo tengo claro. Tú déjame a mí. Cojo, llamo. Hola, buenas, Nate. Pues es que nos gustaría ir ahí, tal, hacer una presentación, el antiguo casino mercantil. Cafecico. Te cuento el proyecto,
le encantó. Digo, y solo necesito que me diga los pasos. Bueno, total, que conseguimos el sitio y digo, Paco, tienes un sitio para presentar un libro que no existe, con una editorial que no existe, pues hay que montar una editorial. Y entonces así fue, o sea, es un poco... Me encanta. Sí, un poco loco. De hecho, a mis papás, que me siguen queriendo a pesar de todo, un día les dije, oye, ¿tenéis algo que hacer el 18 de diciembre? ¿Por? No, porque hay una presentación, venís por favor, tal. No les había contado nada. Y entonces pues, salimos ahí con libro, con poesía, editorial, y aquí estamos. Así son las cosas. Vaya liadas que hacéis en esta editorial, ¿eh? Sí. Lo del aeropuerto es impactante, lo del tranvía en Lisboa también. Bueno, ya no contamos, ya os lo contaremos después, por no enrollarnos, pero es que nos pasan cosas fascinantes. Conseguir la fecha de presentación antes que, ya no el libro, La editorial. la editorial, me parece maravilloso, además Sí. con mucho público en ese día, ¿eh? Sí, bueno, pues yo creo que un poco como hoy. Como- La verdad que, sí, sí. de verdad, mil gracias en las fechas en las que estamos, el que dejéis todo, porque sabemos que son momentos de familia, de cenas de empresa, de Navidad, pre-Navidad, y todos los que estáis aquí, pues es que es un lujo contar con vosotros. Bueno, Mary, habrá que firmar, ¿no? Un libro. Hombre. Bueno, y me gustaría decir una última cosa. Estoy muy charrina hoy. Perdón. Lo has dicho tú al principio, pero es que tengo la necesidad vital de decirlo. Y es ¿Cómo no? que quiero agradecer a Patio de la Infanta, a todo el equipo, está aquí Trini, y todo tu equipo, que habéis sido maravillosos desde el primer minuto. Habéis acogido la propuesta con todo el cariño, o sea, más incluso del que podíamos imaginarnos, y nos han tratado fenomenal todos con los que hemos contactado. Nos habéis dado mucho cariño y gracias por permitirnos estar hoy aquí, porque de verdad significa mucho para nosotros y pues es una maravilla. Así que gracias. Pues gracias a vosotros, de verdad. ¿Dónde hacemos la firma? La firma aquí. ¿Hacemos la firma aquí? Sí. Yo creo que Sí, ponemos vale. aquí un par de mesitas. Muy bien. Yo creo que estarán Pues más cómodos. podréis ir pasando para que os sirvan ejemplares. Pero antes vamos a despedir a Andrea Aguirre. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Gracias a Carmen Bueno, Francisco Salvador, Dani Marco, gracias, de verdad. Y Mary, ¿foto de familia? Sí, ¿no? Venga, pues foto de familia y Y- enseguida empieza la firma. ¿Os importa si hago una fotito que tampoco se os van a ver las caras así mucho de recuerdo? ¿Sí? Sí. A mí me gusta siempre tener un poco el mapa de la gente que nos acompaña. ¿Vas a hacer uno de tus selfies? Sí, yo también. Pero... Mary. Ahí, mira, 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 mira. ¿Así? Pero no se le ve a la madre de Paco. Espera. Espera que... No, que no se le ve a la Ana. Que se vea la señora Ana, por favor. Ahí. Así. Ana, sonríe. La hermana también. Gracias. Por venir, muchísimas gracias, de verdad. Felices fiestas y felices días. Gracias.